Pero con esto nosotros hemos visto la criatura y nosotros ahora tenemos que ver a los padres de la criatura, ¿no? En realidad todo eso no fue algo espontáneo, como en algunos lugares se dice, sino que ha sido todo algo bien deliberado, ¿no? Recordarán algunos de ustedes ese cuento, ¿no? Esa narración, un ensayo de Chesterton que él titula Los árboles y el viento, donde él dice: estoy en una plaza, ¿no? Y estoy viendo los árboles moverse por un gran ventarrón, y me acordé de lo que hace unos años me pasó algo similar. También estaba en una plaza, había un ventarrón y junto a mí había una señora con un chiquito que tenía 4 años, al cual se le volaba el gorro y no podía agarrar y estaba muy fastidiado. Entonces el nene le dice a la mamá: pero ¿por qué no cortan los árboles para que se acabe el viento? El chico creía que eran los árboles los que producían viento. Él dice: exactamente, todos se reirían de lo que dice el niño y sin embargo piensan exactamente lo mismo que él. Piensan que son los movimientos de la historia, los movimientos de los hombres, en este momento todo lo que acabo de mencionar, los que crean la cultura, los que crean las ideas, y en realidad son las ideas las que producen esos movimientos, ¿no? Por eso detrás de todo esto no son jóvenes que de pronto se volvieron locos y empezaron a hacer esto, empezaron a hacer aquello, y eso quedó instaurado como una cultura, sino que en realidad hay ideas que se le metieron en la cabeza desde afuera, de una forma muy trabajada, muy deliberada, no digo de una forma de conspiración, pero de personas que han difundido esas ideas, y que eso es lo que va generando poco a poco pequeños movimientos que hacen movimientos más grandes y que termina finalmente produciéndose una verdadera movimiento cultural o contracultural, ¿no? Entonces, esta contracultura en general, o esta revolución cultural en la que nosotros hemos nacido todos, porque es anterior al nacimiento de todos nosotros, y hemos crecido en ella, y seguirá cuando no estemos nosotros acá, si Dios no lo detiene de alguna manera, es en realidad una parte de una revolución ininterrumpida, como habrán escuchado tantas veces. Una revolución que propiamente, como movimiento, como comienzo bien estructurado, se debe remitir propiamente a la Reforma Protestante, donde los reformadores protestantes buscaron hacer una sociedad cristiana, pero sin la iglesia jerárquica, ¿no? Cristo sí, pero la iglesia no. O sea, sacar, a lo cual evidentemente desencadenó lo que es propio, un cuerpo en descomposición. Yo le pego un tiro a una persona, la persona se muere y se empieza a descomponer su cadáver, ¿no? Ese momento en descomposición lo harán las distintas revoluciones que vendrán después. El iluminismo y la Revolución Francesa ahora querrá un mundo sin ese cristianismo, que era lo que querían conservar los protestantes. No querían la iglesia, pero sí el cristianismo, la iglesia jerárquica, la católica, ¿no? Ahora la Revolución Francesa y el iluminismo querrán el mundo, ¿no? Con Dios sí, pero sin el cristianismo, lo cual originará justamente su hijo natural, que es la revolución comunista, en particular el experimento de la bolchevique en Rusia, que querrán un mundo donde esté el hombre, pero sin Dios. Y evidentemente, una vez que hemos dejado nosotros al hombre solo, sin Dios, sin Cristo, sin la iglesia, el hombre se vuelve contra sí mismo, que es la revolución in interiore homine, expresión de San Agustín, en el hombre interior, ¿no? Que es justamente la revolución cultural. Esta revolución en la que nosotros estamos metidos y que simboliza el Mayo francés, pero solo lo simboliza, es mucho más amplio, ¿no? Esta revolución que justamente tiene esta intuición que la expresa muy bien este pensador marxista, Grigori Lukács, húngaro, que él decía que el principal obstáculo a la revolución, ahora sí, la cultural, la total, es la noción del hombre como imagen viva de Dios. Para la transformación duradera de la sociedad, esta noción debe ser sustituida por una concepción más pesimista, animal y mecánica del hombre. Y ahí se entiende por qué todo lo que vimos, por eso el tema de la fealdad, el tema de la destrucción del arte, el tema el tema de la destrucción, de la degradación del hombre a través de la sexualidad animalizada, el tema de las drogas, el tema de todo eso. Eso es algo que justamente es lo que se busca aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta que las principales corrientes filosóficas del siglo XX han sido ateas. Es el humanismo ateo,
con todo el drama que esto implica, ¿no? Porque el humanismo ateo es en realidad no el hombre sin Dios, sino que es también un antihumanismo. El hombre sin Dios en realidad no es el hombre solo, sin Dios, sino que es el hombre sin el hombre mismo. Es una destrucción, ¿no? Y esto es propiamente esta revolución cultural lo que se encargará de hacer el marxismo cultural. El marxismo cultural en realidad ha buscado precisamente eso, porque es la continuación de su revolución anterior. En realidad, ya Marx, lo que se conoce como el joven Marx, es decir, Marx en su primer pensamiento ya sostenía que la revolución tenía que ser cultural, pero después él la va a abandonar de alguna manera eso. Por eso se lo conoce como el pensamiento del Marx joven, o el joven Marx, ¿no? En 1843, en una carta, él hablaba esto, de que había que hacer una crítica despiadada de todo cuanto existe. Entonces, no del capitalismo, no se refería en ese momento al capitalismo y a todo el problema, digamos, de la burguesía. Él hablaba de una revolución a todo lo que existe, a todo. Por lo tanto, es lo que propiamente nosotros entendemos por revolución cultural. Pero cuando se trata de implantar el comunismo en Rusia, no se emplea esto, sino que se emplea el camino de la violencia. Porque todo lo que Marx había proyectado no se hace exactamente al revés. Todos los cálculos de Marx fallan. Para Marx, justamente, la revolución tal como se dio en Rusia se tenía que dar en Alemania, en un país capitalista. Ahí no se pudo dar. Nunca se hubiera dado precisamente en un país donde todos eran campesinos, era todo proletariado, y es justamente donde lo van a hacer. Y lo van a implementar a través de la violencia, ¿no? Cuando le sale tan bien esto en Rusia, inmediatamente tratan de exportarla a Occidente, y todos los intentos que hacen, todos fracasan. Fracasa la exportación en Hungría, que duró solo 120 días, probablemente por culpa de este Grigori Lukács, que fue uno de los principales, que trabajó, que se encargó de la parte de la cultura, y que llevó las cosas a un extremo tan grande contra la religión, que el pueblo sencillo reaccionó y a los 120 días cayó ese gobierno comunista. Fracasa en Alemania, donde intentan hacer una rebelión, una revolución en Berlín, y ahí se les viene abajo todo. Justamente la llevan adelante dos personajes, uno de ellos la famosa Rosa Luxemburgo, que hay muchos movimientos guerrilleros que llevan su nombre, y que eran las fotos que llevaban los jóvenes en París, era de Rosa Luxemburgo y del otro alemán, que fueron los que intentaron implantar el comunismo por la violencia en Berlín, y eso fue reprimido inmediatamente. Intentaron en Italia, y Mussolini disolvió el Partido Comunista, que había sido fundado muy poco antes por Gramsci, y a Gramsci lo metió en la cárcel, donde se terminó muriendo. Por lo tanto, no funcionó de ninguna manera. Lo que habían hecho en Rusia no lo pudieron hacer. De ahí entonces es que desde distintos lados, sobre todo un pensador independiente, pues un grupo de pensadores, ellos se dan cuenta que en Occidente el marxismo tiene que entrar de otra manera, y es a través de la cultura. Estos dos pensadores, esta nueva metodología de penetración, por un lado la va a hacer Gramsci mientras está en la cárcel, ¿no? De 1926 a 1937, él es puesto en la cárcel por Mussolini, y ahí se dedica a escribir más de 3.000 páginas, los famosos cuadernos de la prisión, donde él hace toda la teoría de lo que es la revolución cultural, cómo tiene que ser. Paralelamente y con ciertas influencias, pero desde otro ángulo, lo va a hacer Lenin. Al mismo tiempo, en 1922, reúne, ¿no? Tomando nota de estos fracasos, reúne una serie de personajes en Moscú, en el Instituto Marx Engels, donde sobre todo van a estar presentes estos personajes: Karl Radeke, que es el representante de Lenin; Félix Cherninsky, que es el fundador de lo que después se conocerá como la KGB, ¿no? Principal instrumento, ¿no? de persecución ideológica. Después Willy Münzenberg, que después lo mandará a matar cuando huye a París Stalin, porque Stalin no quería todo esto. Stalin quería la revolución clásica como se había hecho en Rusia. En cambio, todos estos son de línea más trotskista. Entre ellos se pelearon y se mataron entre todos, ¿no? De hecho, estos son más de línea Trotsky. Grigori Lukács y otros más, ¿no? Donde ahí ellos
sostienen que la penetración en Occidente hay que lograrla a través de la cultura y logrando que sean los intelectuales los que traicionen Occidente. Se atribuye a Münzenberg esta frase: hay que organizar los intelectuales y usarlos para corromper Occidente. Solo cuando hayan corrompido todos sus valores podremos imponer la dictadura del proletariado. Y esto será simplemente el programa que se querrá llevar adelante. Y el principal instrumento será lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, ¿no? El aporte frankfurtiano es muy importante, esos son los primeros de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt se funda justamente en 1923, fíjense que es un par de años después de esa reunión, que se funda en Frankfurt, especialmente por el hecho de que Frankfurt era la ciudad con mayor proporción de judíos después de Berlín y con la comunidad más grande en sí, agrupada, y además casi toda volcada al socialismo. Allí se funda con el título de Instituto para el Marxismo, que después le cambiarán porque era muy alevoso, resultaba para mucho, como por Instituto para la Investigación Social. Ellos nunca se llamaron Escuela de Frankfurt, es un nombre con el que empieza a ser conocida después de que vuelven de Estados Unidos estos pensadores, ¿no? Y ellos aceptaron ese título, pero ellos no lo tuvieron nunca propiamente, ¿no? El fundador es Felix Weil, en realidad el que pone el dinero, que es un judío argentino, ¿no? Nació en Argentina y que se crió en Alemania, ¿no? Y que hijo de un empresario argentino muy importante, otro judío, que también vivía para esa época, porque sus empresas las tenía particularmente en Europa, ¿no? Aquí tenía los graneros, importador de granos. Lukács, el que ya dije que estuvo en la reunión, el que va a llevar la idea, y algunos de los personajes principales que intervinieron en ella es Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Pollock, etc., ¿no? Algunos de la primera hora, otros del segundo momento. Ellos, cuando sube Hitler al poder, todavía no estaba la guerra, pero ahí, aunque ya lo habían decidido antes, o sea, no es por ese motivo como suelen decir, en realidad estaba decidido antes, pero ahí realmente levantan campamento y se van de Frankfurt, ¿no? Y se van primero a Ginebra, luego a París y finalmente a Estados Unidos, donde ellos van a ser acogidos particularmente en la Universidad de Columbia. Recuerden que la mayoría de los pensadores que vimos ahí, todos habían salido de la misma universidad, de la Universidad de Columbia y Princeton. De hecho, se conoce la Universidad de Columbia, se la llama la segunda sede de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Representa la Escuela de Frankfurt, según un autor, dice, la más exitosa operación de guerra psicológica de la Internacional Comunista contra el Occidente capitalista, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? No. Podemos ver un pequeño videito, pero vamos a hacer así. Bien. ¿Qué es lo propio de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer y Adorno, ¿no? De los dos principales. Se trata de un marxismo disidente, es decir, disidente del marxismo tal como se estaba dando en Rusia. En realidad ellos se remiten al joven Marx propiamente, como lo reconocen. Lo dice así: para Marcuse, el joven Marx practicaba una filosofía concreta y mostraba que el capitalismo no solamente significaba una crisis económica o política, sino también una catástrofe del ser humano. Consecuentemente, lo que se requería era no solamente una reforma económica o política, marxismo clásico soviético, sino una revolución total. Esto lo dice un discípulo de Adorno, ¿no? O sea, es la interpretación del propio costado, ¿no? de ellos, ¿no? Una revolución total. Imagínense, ¿no? ¿Qué puede querer decir total a qué añade el calificativo de total a una revolución a la que el hombre ya se lo despojó de la Iglesia, de Cristo y de Dios? Significa realmente eso, es fragmentar al hombre desde adentro. En concreto, demoler los fundamentos judeocristianos de la civilización occidental, lo cual es un intento ciertamente gnóstico, ¿no? Y como todo esto suena un poco así como que uno exagera o ve gnósticos en todas partes, es interesante este texto de la obra más importante de estos dos autores juntos,
Horkheimer y Adorno, ¿no? La obra Dialéctica de la Ilustración tienen esta frase: Cristo, el Espíritu encarnado, es el mago divinizado. Fíjense qué interpretación que tienen. Es el mago divinizado. La autorreflexión humana en lo absoluto, la humanización de Dios en Cristo es el protón pseudos. Enseguida explico lo que es eso. El avance frente al judaísmo se ha pagado, o sea, el hecho de ellos sobrevivir y el judaísmo no, se ha pagado al precio de la afirmación: el hombre Jesús ha sido Dios. Justamente el momento reflexivo del cristianismo, la espiritualización de la magia, eso es el cristianismo, es responsable del mal. Así que esta afirmación, la humanización de Dios en Cristo, es decir, la encarnación, es el protón pseudos. Protón pseudos significa, ¿no? Protón pseudos es la primer falsedad. Ese nombre, protón pseudos, es de Aristóteles. Aristóteles en los analíticos, en los primeros analíticos, es la obra de los primeros analíticos, cuando habla del silogismo, él habla del protón pseudo. El protón pseudo es aquella premisa falsa a partir de la cual se sacan todas las conclusiones falsas. O sea, la encarnación de Cristo es la falsedad de la cual se siguen todas las falsedades en las que nosotros estamos inmersos. Es el responsable, por eso, de todo el mal. Incluso acá lo va a decir, porque la Dialéctica de la Ilustración es parte de otra obra, ¿no? que justamente va contra el tema de la discriminación. Es el autor del antisemitismo. El responsable del antisemitismo es el cristianismo, ¿no? Y esto es lógico porque todos los pensadores de la Escuela de Frankfurt son hegelianos. Incluso, por ejemplo, Adorno es hegeliano, si bien él se vuelca por la dialéctica hegeliana, dialéctica negativa y no la positiva, pero es hegeliano, ¿no? Y precisamente Juan Pablo II, cuando dio el famoso discurso en la Universidad de Lyon, donde había muerto mártir en Lyon, es San Ireneo de Lyon, el que había escrito Contra los herejes, que es el libro contra los gnósticos. Allí, frente a todo el cuerpo docente de la Universidad de Lyon, el Papa Juan Pablo II dice: no vaya a creerse de que el intento del gnosticismo es una cosa del pasado. El gnosticismo siempre ha seguido intentando meterse en el mundo occidental, dice, y justamente dice, el intento de Hegel, dice él, varios de los profesores eran hegelianos los que estaban ahí, el intento de Hegel no es otra cosa que un intento del gnosticismo, un intento gnóstico. Por lo tanto, evidentemente que tienen que ser justamente gnósticos todos aquellos que se inspiran en esta doctrina, ¿no? Parte del gnosticismo. Eso es propiamente la Escuela de Frankfurt, ¿no? El gran mérito, por decir así de alguna manera, la gran habilidad que tuvo la Escuela de Frankfurt es cometer una herejía marxista. Y es el hecho de amalgamar la doctrina de Marx con la de Freud. Esto no se puede hacer por varios motivos para ello, ¿no? Entre otras cosas porque Freud es totalmente pesimista y justamente va contra el optimismo utópico del marxismo, de implementar una revolución y cambiar al hombre. Para Freud no se puede, pero ellos fueron muy hábiles y consiguieron politizar el intento de Freud. Y eso es lo que le va a dar cabida dentro de justamente el ambiente universitario y va a hacer que penetre en la sociedad actual al unir estas dos cosas, ¿no? El interés por Freud empieza ya desde los comienzos, con Horkheimer, que va a ser el segundo presidente de la Escuela de Frankfurt, y quizá el que duró más tiempo y es el símbolo de ella, ¿no? Ya empieza con él, con Leventhal, con Adorno. Particularmente esto lo va a materializar Erich Fromm, que de la Escuela de Frankfurt es el psicoanalista, él era el psicólogo, el especialista en este tema, y él ve cómo aporta a la antropología materialista la doctrina freudiana y le puede sacar el alcance político de los análisis psicológicos, ¿no? Quien va a llevar adelante esto es alguien que no perteneció a la Escuela de Frankfurt, que es Wilhelm Reich, que en Estados Unidos, también otro de los tantos emigrados allí, él va a hacer un intento de lo que se llama la revolución sexual.
Él no perteneció, a pesar de que algunos libros dicen que fue de la Escuela de Frankfurt, no fue nunca de la Escuela de Frankfurt. Él había intentado ya antes unir a Marx y Freud y lo echaron del Partido Comunista y lo echaron de la Sociedad Psicoanalítica, o sea, lo echaron porque no se podía, ¿no? Pero igualmente su mensaje, él va a ser adoptado por la Escuela de Frankfurt en parte, y ellos sí lo van a hacer triunfar. Esto es lo que dice Gabriele Kubi, que ya la cité antes. Sus mensajes, los de Reich, fueron revestidos con las teorías de la Escuela de Frankfurt y sembrados en los corazones y la mente de los estudiantes por los trabajos de los emigrados, o sea, en Estados Unidos, Adorno, Horkheimer y Marcuse, particularmente Marcuse, quien pone en evidencia este intento de lo que se quiere hacer con esto, con esta doctrina. La escuela es alguien admirador que tampoco perteneció a la Escuela de Frankfurt, pero muy allegado, que es Bertrand Russell, que hoy está de moda y lo citan como un superfilósofo, ¿no? Estaba muy interesado en el tema psicología de masas, o sea, cómo propagar, como medio de propaganda, y el tema de la educación, ¿no? Y él, en unas conferencias que dio precisamente en la Universidad de Columbia, al mismo tiempo que está la Escuela de Frankfurt ahí, y publicadas por la Universidad de Columbia, hablando de esto dice, nosotros todavía no hemos sacado las consecuencias, lo van a hacer ya usa otro nombre, pero lo que vendría a ser los ingenieros sociales del futuro, o sea, justamente lo que están haciendo hoy en día. Él dice, cuando ellos hagan el intento de probar de qué manera pueden hacer que la gente, que sus discípulos, sus alumnos, acepten que la nieve es negra. O sea, hacerles decir algo contradictorio. Dice, cuando intenten hacer esto se van a dar cuenta de los obstáculos que tienen. Los obstáculos son los siguientes. En primer lugar, el ambiente familiar, así que hay que sacarlos de la familia. En segundo lugar, que hay que empezar antes de los 10 años, si no los éxitos se reducen. En tercer lugar, que la eficacia de la música y de la poesía reiterada, el cantito, entrar por la música, por la poesía, por todo eso, es fundamental. Y en cuarto lugar, que es importante igualmente mantener la opinión contraria de modo tal de tener una muestra enfermiza. ¿Ven? Todavía hay gente enferma, o sea, no hay que liquidar del todo, porque nos muestra para justamente tener a alguien a quien ridiculizar. Con esto, dice, cuando logren subsanar estos obstáculos, o sobre todo esto, el poder empezar a adueñarse de los chicos, digamos, mientras más temprano la edad, mejor, fuera del ambiente familiar, etcétera, y a través de todos los medios culturales, incluida la poesía y la música, el tema de la literatura como están haciendo, se van a dar cuenta de que en una generación no van a necesitar más ejército ni policía. Basta con una generación de educación de este tipo y le pueden hacer decir perfectamente que la nieve es negra. ¿No? Esto es exactamente lo que se viene llevando a cabo desde hace más de una generación en muchas partes del mundo, concretamente entre ellos nuestro país. O sea, este es el plan, ¿no? No es una cosa, digamos, que a uno se le ocurre que pueden estar haciendo una cosa así porque es medio uno pesimista y cree conspiraciones. Simplemente es el discurso en 1950 en la Universidad de Columbia de Bertrand Russell, ¿no? Marcuse es el que va a implementar más fuertemente esta doctrina de Marx y Freud, y por eso vamos a hacer un pequeño resumen, creo que es el anteúltimo, después un videito muy cortito, el 8, que es mejor que verlo ahí que lo diga yo. But all of these major contributors to the Frankfurt School of Thought paled in comparison to Herbert Marcuse, the founder of the New Left. Marcuse joined the Frankfurt School in 1933 and quickly became a leader of the movement. After he moved to the United States and became a citizen, he was hired by FDR's Office of War Information to create anti-Nazi propaganda, despite his Marxism. He also worked in the Office of Strategic Services, the pre-CIA OSS, and the State Department, where he worked to prevent the United States from pushing... Bueno, fíjense, esto es importantísimo, ¿no? Cómo Estados Unidos, o sea, hablamos antes de la Guerra Fría, entre los bloques soviético y occidental, enfrentados entre sí, pero al mismo tiempo, estamos hablando, estos son los años 50, 40 y 50, del 30 y pico están aquí la escuela de Frankfurt, que es marxista,
Todos ellos, particularmente Marcuse ahí, Horkheimer también, Adorno también, trabajaron para el gobierno de Estados Unidos. Trabajaron para la CIA. Es decir, estaban librando una guerra fría, en teoría, contra el comunismo, pero mientras tanto, el marxismo había penetrado sus universidades y estaba convirtiendo en marxista a todos los universitarios norteamericanos. Por eso en los años 50 la principal carrera estudiada en Estados Unidos fue sociología marxista. Porque uno piensa, los norteamericanos son anticomunistas, los rusos son comunistas. Capaz que los gobiernos son así, pero la intelectualidad es marxista. Por eso toda la revolución cultural que nosotros en este momento estamos recibiendo viene de movimientos nacidos en las universidades norteamericanas. El feminismo radical, la agenda de género, todo eso, ¿no? Pushing Germany away from democratic socialism. He taught at Columbia, then Harvard, then Brandeis, and then, finally, at the University of California in San Diego. He really hit his stride in 1955, however, with the publication of Eros and Civilization. The book essentially made Wilhelm Reich's case that sexual liberation was the best counter to the psychological ills of society. Marcuse preferred a society of polymorphous perversity, which is just what it sounds like, people having sex every which way with whatever. It wasn't so much the freshness of Marcuse's message that made the difference, it wasn't a fresh message, as his timing. The kids brought up with Fromm and Freud and Spock were coming of age. The misplaced guilt of the greatest generation brought forth a new generation free to embrace Marcuse. While similar philosophies of sex had failed in the 1920s, 1930s, and 1940s, by the 1950s, the men and women who had suffered through the Great Depression and fought in World War II were determined to raise privileged kids who would never have to actually fight for their country or work for their food. The result was a group of kids ready and able to participate in the sexual revolution promised by the Frankfurt School. Marcuse excused sexual promiscuity as the fulfillment of the need for the people to rise up against Western civilization and to free themselves of the sexual repression it created. Not a hard sell for teenagers. It was no wonder that in a very real sense, his followers believed they were doing something special when they made love, not war, a slogan attributed to Marcuse himself. They were using their sexual energy to bind the world together rather than destroy it, as sexual repression would do. While Marcuse may not have been the most important intellectual force behind the Frankfurt School, he was its most devious and effective marketer. The advertising adage, sex sells, was applied to selling a generation on the idea that their parents' values and ideals were repressive and evil. Marcuse carried his critical theory in another destructive direction as well. While repeating the Marxist trope that the workers of the world would eventually unite, he saw the Third World's anti-colonial movements as evidence that Marx was right. He recognized that in the United States there would be no such uprising by the working class. He therefore needed a different set of interest groups to tear down capitalism using his critical theory. And he found those groups in the racial, ethnic, and sexual groups that hated the old order. These victimized interest groups rightly opposed all the beauties of Western civilization with all the defiance and the hatred and the joy of rebellious victims, defining their own humanity against the definitions of the masters. Marcuse's mission was to dismantle American society by using diversity and multiculturalism as crowbars with which to pry the structure apart, piece by piece. He wanted to set blacks in opposition to whites, set all victim groups in opposition to the society at large. Marcuse's theory of victim groups as the new proletariat, combined with Horkheimer's critical theory, found an outlet in academia, where it became the basis for the post-structural movement, gender studies, LGBT/queer studies, African American studies, Chicano studies, etc. So Marcuse had to find a way to defy the opposition.
He found it in what he termed repressive tolerance. In 1965, Marcuse wrote an essay by that name in which he argued that tolerance was good only if non-dominating ideas were allowed to flourish, and that non-dominating ideas could flourish only if dominating ideas were shut down. The realization of the objective of tolerance, he wrote, would call for intolerance toward prevailing policies, attitudes, opinions, and the extension of tolerance to policies, attitudes, and opinions which are outlawed or suppressed. America was experiencing a repressive tolerance under which dissenting viewpoints were stifled. What it needed was partisan tolerance. In other words, if you disagreed with Marcuse, you should be forcefully shut up, according to Marcuse. This made political debate very convenient for him and his allies. This totalitarianism is now standard practice on college campuses, in the media, and in Hollywood, the very places that the Frankfurt School sought to control. Marcuse called for a tyranny of the minority, since the tyranny of the majority could not be overcome without a total shutdown. There's another name for Marcuse's partisan tolerance: political correctness. In fact, the term political correctness came from one of Marcuse's buddies, Mao Zedong. Mao used the term to differentiate between those who had scientifically correct views and those who did not. Those who did were termed politically correct. In 1963, just 2 years before Marcuse's repressive tolerance, Mao came out with an essay entitled, "Where Do Correct Ideas Come From?" In that essay, he argued that the Marxist society determines correct ideas, and all incorrect ideas must be put out of their misery. Mao thought it, Marcuse thought it, and his ideological heirs thought it and still think it. Bien, es un muy buen resumen de Marcuse, ¿no? Y lo que se logra con eso es precisamente lo que se puede llamar la demolición de todo, que eso es la revolución cultural, la demolición global. La doctrina central frankfurtiana, que es la teoría crítica, que no quiere decir interpretar el mundo, sino transformarlo. Es una crítica a todo sin construcción alguna. Poner en duda absolutamente todos los fundamentos de la sociedad. Y vamos a ver el último videito, son 3 minutos nada más, para que vean hasta qué punto es verdad. Si bien este autor, lo que vamos a ver ahora, este es el vicepresidente de Bolivia, ya muchos lo han visto este video, fue vicepresidente de Bolivia, de Evo Morales, hablando en un congreso para intelectuales en Venezuela frente a Maduro. Si bien él, aparentemente el lenguaje es más bien de Gramsci, sin embargo es exactamente en este punto lo mismo que dice toda la revolución cultural, la escuela frankfurtiana, etc. Y fíjense la globalidad de los instrumentos a los que apelan para penetrar la cultura. Lo dice con una claridad. Y si nosotros no llegamos a ese lugar, no podemos ganar. La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles: discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución
aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Ese es nuestro reto, presidente Maduro, y ese es el reto que tenemos los intelectuales. Tenemos que salir de la academia, no abandonar la academia, salir de la academia. Yo veo a muchos intelectuales en Europa, presidente, haciendo hermosos libros que uno lo lee. Pero ese libro lo están leyendo 100 personas y protestan contra el neoliberalismo. Porque ese intelectual que escribe un hermoso libro no va a la calle, no va al barrio, no va al sindicato. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos, el teatro, el dibujo, absolutamente todo. Solamente si los intelectuales asumimos este reto multifacético, multiforme y absolutamente diverso, la batalla para enfrentar esta monstruosidad que hoy día nos domina va a poder ser posible de llevar a cabo su triunfo. Bueno, está dicho de una manera que si uno lo dijera, pensarían que uno está exagerando. Ese es García Linera, vicepresidente de Evo Morales, hablando en la reunión de intelectuales de Caracas, ¿no? Congreso de Intelectuales de Caracas. Absolutamente todo. Miren, telenovela, el día tienen que influir no sobre los intelectuales, sino incluso sobre las amas de casa, sobre la viejita que está viendo la telenovela. Hay que cambiarle la cabeza, sobre los niños, el dibujo, el lenguaje, todo, absolutamente. Es exactamente ese programita que uno podría decir, parece que uno tiene en la cabeza una conspiración, que hay conspiración en todas partes, de lo que habíamos visto que decía Lukács y lo que decía Münzenberg, es exactamente lo mismo que repite este hombre hace 2 años atrás en Caracas, ¿no? Por eso entonces la crítica sin construcción, uno de los principales, pero murió muy pronto, por eso se murió por una sobredosis de droga, Walter Benjamin, uno de los que marcó el camino de la Escuela de Frankfurt y sobre todo el que influyó en toda la parte de literatura, ¿no? Él hablaba de organizar el pesimismo, ¿no? Pesimismo en toda la línea, desconfianza en todo. Él por eso colaboró muchísimo con Bertolt Brecht como un experimento donde escribía obras de teatro donde era tal la confusión que creaba en la obra de teatro que la gente salía toda descontenta. Eso es lo que buscaba. Que la gente salía descontenta, pesimista, hasta eso. No fracasó, qué fracaso, se fueron todos enojados. La obra de teatro apuntó a que se fueran todos enojados, incluido con el director y con el guionista. Es crear eso, ¿no? Porque justamente era evitar la ilusión optimista, ¿no? La ilusión optimista, ¿no? En Benjamin se inspiran expresamente el postestructuralismo, Barthes, Foucault, Derrida, la semiótica de Umberto Eco, el desconstructivismo de Paul de Man, etc. O sea, todo lo que es la literatura, todo lo que está en todos nuestros colegios, se inspira exactamente en esto, que es exactamente también lo mismo que hemos visto.
Los frutos de todo esto, ¿cuáles son? Muchos los conocemos. La revolución sexual, en particular en Estados Unidos, después de toda la obra de Kinsey y de Reich, que son los que marcaron toda la educación sexual y afectiva norteamericana desde los años 50 en adelante, con todo el desastre que eso causó, y de ahí se exportó al resto del mundo, por lo menos occidental. Perdón, una cosa importante, vieron que García Linera varias veces mencionó el tema del ataque al orden, al viejo orden, lo llama el viejo orden liberal. Ciertamente es en parte contra el liberalismo, en realidad lo que él llama el viejo orden liberal verdaderamente se refiere a los resabios, por decirlo de alguna manera, o a la estructura todavía sobreviviente del orden cristiano y romano en el que se basa Occidente. Es eso lo que quiere demoler, ¿no? Lo llaman ellos, lo identifican con el orden, el orden liberal o neoliberal, etc. Pero en realidad este otro se ha incrustado y ha descompuesto en parte, pero todavía hay elementos y resabios que quedan. Entonces no es un problema contra el liberalismo, porque el liberalismo es su padre. El liberalismo es el padre de esto. Ellos no existirían si no fuera por el liberalismo, por los liberales, ¿no? Por lo tanto, en realidad, ¿contra quién va dirigido el golpe? El golpe en realidad es esa lucha, ese desmontar lo que él llama la totalidad, ese orden, es la antropología cristiana y la concepción de la sociedad, de la política, de la religión que tiene el cristianismo y que todavía subsiste en parte en nuestra civilización. Es nuestra civilización, aunque esté enfermo, ¿no? Frutos, el feminismo radical, son todo inspirado en estos autores. Los lobbies gays, la agenda antinatalista, abortista, de género, etc., y la agenda masónica que está detrás de todo eso. La destrucción del lenguaje fue un fuerte instrumento marxista, siempre ha sido así. Y ya vimos lo que decía Walter Benjamin particularmente, ¿no? La tergiversación de la historia, lo que se ha hecho en nuestro país desde hace 15 años con el tema del relato reinterpretativo de los hechos, ¿no? La educación marxistizada, marxismo cultural, la destrucción de la familia y de la patria potestad, ¿no? Todo esto está en marcha y algunas cosas ya están en las últimas etapas. Punto, ya se termina esto. Ya han logrado casi la mayoría de estas cosas, ¿no? Y la cristianofobia, que es un hecho realmente asombroso cómo ha logrado imponerse en nuestro tiempo, ¿no? Decíamos entonces que la revolución cultural, de la cual, volvemos al principio, el Mayo francés, no fue nada más que la carta de presentación en sociedad de algo que ya venía preparándose y trabajando desde un par de décadas atrás y ha seguido hasta nuestros días. Es una revolución interior. Es la revolución llevada ahora al hombre interior, a la descomposición del hombre interior. Una subversión con pretensiones metafísicas. Todas las revoluciones anteriores de alguna manera tenían pretensiones sociales, crear una sociedad cristiana pero sin la Iglesia Católica, una sociedad deísta pero sin Cristo, una sociedad humanista pero sin Dios. Ahora no es porque una sociedad, ¿en qué? Si quedó el hombre solo. Ahora es llevar esa subversión al interior del hombre. Es un cambio antropológico, que es lo que estaba presentando este hombre, García Linera. Un cambio en la visión de todas las cosas, que significa la visión del hombre. Porque el creador de la cultura es el hombre, ¿no? Una subversión con pretensiones metafísicas de lo natural contra lo sobrenatural y de lo natural en sí mismo, lo corporal contra lo espiritual, lo pasional contra lo racional, que eso sobre todo la doctrina de Marcuse, especialmente en sus dos obras principales o las más conocidas, ¿no? Eros y civilización y el hombre unidimensional o el hombre a una sola dimensión, en otra traducción, ¿no? Un desmantelamiento del hombre entonces en todas sus esferas, de su identidad familiar, el hombre desvinculado de sus raíces paternas, maternas, de hecho no tiene familia, el padre ausente, la familia destruida, ¿no? Las familias incluso con dos, por decirlo de alguna manera, progenitores, ni siquiera son progenitores, o dos personas del mismo sexo que se autodenominan los padres o las madres o lo que sea, ¿no? O con ninguno de ellos, en algunos lugares incluso los niños directamente ni siquiera los tiene la familia, son del Estado, ¿no?
desmantelado en su identidad nacional. No hay ligamen de patria. No hay ligamen de patria. No hay patria. No hay sentimientos de patria. ¿No? Porque si no hay sentimientos de padres, no puede haber sentimientos de patria. Es una cuestión de tradición. Es así de simple. Si no hay familia, no hay patria. ¿No? Desmantelado en su identidad sexual original, la ideología de género. Nadie sabe qué es lo que es. ¿No? Ni en qué se va a convertir, porque creen que el género, eso es una construcción social y todavía eso se puede ir cambiando. Somos transhumantes, como dice una de las principales ideólogas de la ideología de género, del feminismo radical, que es Judith Butler, ¿no? Yo, sí, ¿qué soy? Mujer, dice, soy varón, mujer, ¿qué soy? Bueno, sí, pero en realidad yo soy eso, yo viajo de una identidad a otra. Se va cambiando, ¿no? Despojado de su identidad religiosa, no hay religión sino espiritualidad. Y fíjense, vuelvo a lo anterior, cómo esta cultura, esta revolución cultural, que es profundamente anticristiana, cristianofóbica, no tiene problema en admitir las religiones orientales o las pseudo-orientales. Vimos incluso cómo ellos la han exportado. El gurú, ¿no? que inauguraba el festival de Woodstock, como él decía, Estados Unidos tiene que ahora exportar lo espiritual, los bienes espirituales. Y se refería a al ideal hippie que él estaba inaugurando, el ideal del hippismo. Con todas esas ideas. ¿Por qué? Porque esas religiones pseudo-orientales no son un peligro para la desestructuración del hombre. Al contrario, desestructuran al hombre, lo desmantelan, ¿no? En cambio, la antropología cristiana lo organiza, lo solidifica, por eso es un peligro para ellos. Es lo contrario, ¿no? Y en su identidad personal, que es lo que hace incluso el estructuralismo, el desconstructivismo, donde el yo individual es desfragmentado y sustituido por el yo plural, el anonimato, ¿no? En todas las dimensiones, ¿no? Por eso, para terminar, en Santo Tomás, cuando habla del pecado, usa una expresión que él atribuye a Beda el Venerable, donde comentando la parábola del buen samaritano, esa frase con la que empieza San Lucas, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y ahí es donde es atacado por los ladrones, lo deja, ¿no? Y dice Santo Tomás, citando a Beda el Venerable, dice, el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es el hombre, el ser humano, que baja, digamos, de la gracia al pecado. Su caída, sobre todo con el pecado original, dice, y este hombre, por el pecado ha sido, dice, expoliator gratuitis vulneratus in naturalibus. Ha quedado despojado de todo lo gratuito, de la gracia, de las virtudes infusas, todo el pecado le quita todo eso, y en lo natural, ¿no? La capacidad de la virtud, la estructura todavía del hombre, eso no es despojado, pues si no, el hombre había cambiado sustancialmente, y eso no es así, pero sí ha quedado herido, vulneratus en las cosas, en las cosas naturales, ¿no? Entonces, el hombre caído, que todos nosotros hemos nacido como hombre caído con el pecado original, somos esos seres humanos despojados de lo gratuito, nos lo devuelve la gracia, por supuesto, la redención de Cristo, y herido en lo natural. La revolución cultural, precisamente, tiene como objetivo rematar esto natural sobreviviente. Privarnos de que podamos recibir la gracia que nos sana, y lo natural que está herido, aprovechar que está herido para terminar de destruirlo. Y eso es lo que ha intentado hacer y lo que seguiré intentando hacer si Dios se lo permite. Pero nosotros sabemos que no se lo va a permitir. Esperemos que la cosa termine cerrándole el pico así. Nada más.